Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión del curso virtual del abordaje multidisciplinario de cáncer de mama, organizado por la Sociedad Peruana de Mastología con el auspicio del Laboratorio Roche. Habla el doctor Franco Doimi, yo soy secretario general de actas de la Sociedad Peruana de Mastología y voy a acompañarlos esta noche en este bloque de patología que es mi especialidad. Tengo el gusto de presentar al doctor Henry Guerra Miller, que es médico patólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, miembro de la Sociedad de Mastología, gran patólogo y con vasta experiencia en cáncer de mama, quien nos va a hablar de métodos diagnósticos, biopsias percutáneas, patología y evaluación del espécimen por parte del patólogo. El doctor Guerra tiene experiencia, vasta experiencia en el manejo de este tipo de biopsias y va a ser muy enriquecedor lo que nos va a poder compartir esta noche. Bueno, bienvenidos todos nuevamente y le doy el pase al doctor Henry Guerra. Buenas noches, Franco, muchas gracias por la presentación y agradezco también a la Sociedad Peruana por la invitación, indudablemente al Laboratorio Roche por el auspicio. El tema es biopsias percutáneas y evaluación del espécimen por patología. Vamos a hablar algo de las biopsias percutáneas y también algo en relación a cómo el patólogo tiene que manejar el espécimen quirúrgico para llegar a tener un buen diagnóstico. En cuanto a los métodos diagnósticos, utilizamos una serie de muestras que nos envían tanto para citología como biopsias por aspiración con aguja fina. En mama ahora ya ha disminuido bastante debido al advenimiento de otro tipo de biopsias que veremos más adelante, pero seguimos usando la citología para el ganglio axilar con fines de estadiaje, para la secreción de pezón, biopsias core, biopsias de aspiración al vacío, congelación de mama y ganglio centinela, biopsias quirúrgicas, incisionales, decisionales, tumorectomía, cuadrantectomías, centralectomías, mastectomías, etc. Entonces es amplio el tipo de especímenes quirúrgicos que llega al patólogo. En cuanto al estudio citológico, desde hace tiempo muchos citólogos daban un informe, pero no había una uniformidad en el informe. Entonces, el año 96, hace ya bastante tiempo, en Bethesda se reunieron una serie de sociedades y grupos de trabajo y llevaron a cabo una reunión y llegaron a un consenso para poder tener una terminología para citología de mama. Esta citología se ha venido manejando bastante tiempo y esta es la clasificación citológica que todos conocemos para los grupos que recomendó este grupo de trabajo. Se hablaron de cuáles eran los criterios citomorfológicos de malignidad y lo que vemos acá con amarillo son los criterios que se utilizaban para poder catalogar las muestras citológicas como malignas o no: hipercelularidad, la presencia de células individuales sueltas, la tipia nuclear y que esta tipia nuclear esté en una población monomorfa. Hubieron una serie de consensos, una serie de propuestas como esta desde hace ya más de 20 años por Wang y colaboradores, en la que decían si estaba presente estos 4 criterios era una citología, un C5. Si estaban presentes 3 criterios, estos 4 era una citología sospechosa. Si había solo hipercelularidad, pero sin células sueltas, con células agrupadas y alguno otro de los criterios, podía ser una citología típica. Y si habían menos de 6 grupos, de 5 a 10 células máximo cada grupo, era una muestra insatisfactoria. Entonces, existían criterios más o menos reproducibles para poder encasillar dentro de cada grupo la clasificación citológica. La citología, cuando era evidente, no era nada difícil, se tenían que reconocer células normales, las células del ducto, los núcleos bipolares que se veían en las células miepiteliales, las células adiposas, células sanguíneas, etc.
Desde el punto de vista ya de la categorización citológica, esto es indudablemente una citología inflamatoria, vemos linfocitos, neutrófilos, un fondo hemático, acá vemos grupos cohesivos, esto es un fibroadenoma y acá hay un magma, podría decirse, de moco, estos grupos de células tumorales que corresponden a un carcinoma mucinoso, y en este caso vemos células que tienen los núcleos excéntricos tipo anillo de sello que corresponde a un carcinoma lobular. Entonces, estas entidades no eran difíciles de diagnosticar cuando los criterios se cumplían indudablemente. Y hubieron muchos trabajos también para ver el correlato, si el correlato histológico luego con una decisión quirúrgica hecho el diagnóstico citológico se daba. En el INEN hubieron trabajos en dos momentos, y los falsos positivos fueron realmente bastante bajos y los falsos negativos indudablemente fueron un poco mayores. Sin embargo, la sensibilidad y especificidad del método fue bastante aceptable, con una sensibilidad de cerca del 90% y con especificidades superiores al 90-92%. Actualmente, como dije al inicio, las biopsias por aspiración a aguja fina en patología mamaria principalmente se utilizan las biopsias del ganglio axilar con fines de estadiaje. Vamos al otro grupo, patologías diagnosticadas con biopsias con aguja core en patología mamaria. El advenimiento y el uso de este método ha ido relegando un tanto la citología por aspiración a aguja fina en el tejido mamario. Pero repito, se sigue usando en las secreciones de pezón, se sigue usando en la evaluación del líquido de quiste, se sigue usando en la evaluación de los ganglios. Estas biopsias con aguja core se usan fundamentalmente en masas palpables, en lesiones generalmente guiadas por ecografía y mamográficamente dirigidas por ectometría. Este es el equipo, la pistola donde se hace el disparo, tiene un bisel y el tejido entra acá, y acá vemos los filetes, los cilindros de tejido mamario. Las características patológicas que no debemos descuidar los patólogos son la descripción macroscópica, indudablemente, en relación al número de fragmentos, al color de estos, al tamaño. Muchas veces se sugiere sumergirlos en colorante para no ver el fondo blanquecino y se pueda confundir con el color blanquecino de la parafina, ponerlos en un colorante diferente para tener un contraste adecuado y el histotecnólogo pueda individualizarlo mejor. Y esta recomendación es importante. Estos filetes, estos filamentos de tejido deben ser alineados en paralelo. Los cortes son tanto para hematoxilina y eosina, la coloración de rutina, como también para inmunistoquímica. Indudablemente, cuando los criterios se cumplen, el diagnóstico tampoco es difícil. Por ejemplo, tenemos acá un tejido mamario con adenosis, tenemos acá tejido con presencia de vacuolas citoplasmáticas que corresponden a una mama gestacional. Tenemos en este otro corte presencia de infiltrado inflamatorio crónico, incluso con acúmulo linfoide, una mastitis crónica, y tenemos lesiones benignas como esta, que es una lesión mixta fibroepitelial consistente con un fibroadenoma. También cuando la patología es maligna y tiene los criterios suficientes para el diagnóstico, también es fácil, no nos da problemas, como en este caso que vemos esta lesión de carcinoma que tiene componente tubular, acá vemos componente mucinoso y vemos acá fila india, posiblemente un carcinoma lobular infiltrante. Existen lesiones que sí tenemos que ser cautos para el diagnóstico por biopsia core, como son las lesiones papilares y las neoplasias fibroepiteliales, como veremos más adelante. En cuanto al seguimiento con mastectomías o con tumorectomías o cuadrantectomías, desde hace ya bastante tiempo es bastante aceptable este método, con 9% de falsos negativos y 98-99% de valor predictivo positivo. ¿Qué concordancia hay entre las biopsias previas con aguja core y la citología? También existen una serie de publicaciones y la concordancia supera largamente el 90%,
en algunos casos incluso hasta más del 95%, sobre todo con agujas de tamaño 14. En muchos lugares se recomienda el informe, así como el Bethesda para la citología de tiroides, para la citología de mama que se utilizaba. Se utiliza también este informe calificado estandarizado para los pobres, siendo B1 tejido normal o muestra adecuada, haciendo la descripción, B2 benigno, B3 benigno pero con cierto potencial maligno o incierto, pues no definido, B4 sospechoso y B5 definitivamente maligno, tanto B5A si es in situ, B5B si es infiltrante y B5C U2. Esto que parece sencillo, muchas veces no es reproducible, como veremos más adelante. También se ha comenzado a utilizar, y con bastante éxito, bastante correlato, las improntas citológicas de las biopsias core de mama. Las improntas citológicas también nos dan una sensibilidad bastante aceptable y una especificidad bastante adecuada. Veamos las controversias. Existen controversias en las biopsias core y una de ellas son las lesiones papilares. Si nosotros vemos esta lesión papilar, esta zona de acá la vemos acá a mayor aumento, vemos esta zona. Si agarramos esta imagen y si la aguja viene por acá, definitivamente vamos a hacer el diagnóstico de un carcinoma infiltrante, pero si la aguja viene acá o la aguja viene acá, va a ser difícil que podamos poder precisar el diagnóstico. Muchas veces incluso hay lesiones de papilares de mama que ameritan que se haga un mapeo de todo el margen, lesiones encapsuladas para poder determinar si existe o no componente invasor y de qué tipo son. Existen muchas publicaciones en cuanto a un seguimiento de estas biopsias de mama. Todas estas fueron catalogadas como biopsias de papilomas o biopsias benignas. Y posteriormente se hizo la decisión. Por ejemplo, tomemos como ejemplo estas dos. De Chan y Yang, por ejemplo, tuvieron en el caso de Chan 100 biopsias con diagnóstico de lesión papilar benigna. Se le hizo a las 100 la decisión quirúrgica y se encontraron 4 carcinomas. Estos 4, 3 eran in situ y 1 era invasor. En este otro autor, Yang, hubo 160 biopsias core, las 160 fueron escindidas. El diagnóstico de carcinoma fue hecho en 10, que equivale al 6%, de las cuales 3 era carcinoma in situ y 7 era carcinoma invasor. Entonces, si vemos, en cada autor existe esta controversia que muchas veces hay diagnóstico de patología benigna en el core, no se evidencian los criterios malignos y en la decisión sí hay criterios malignos que divergen del diagnóstico inicial. Por lo tanto, debemos ser cautos, debemos ser prudentes en el diagnóstico de las lesiones papilares en biopsias core. Otro tanto pasa con las neoplasias fibroepiteliales. Esta es una biopsia core, acá es benigno definitivamente, es un fibroadenoma, pero en este caso no. Y si comparamos estas otras dos, si la aguja viene en esta zona versus que la aguja venga en esta zona, el diagnóstico va a ser bastante diferente. Lo mismo en esta diapositiva, si la aguja viene acá, va a ser un fibroadenoma, y si viene acá, definitivamente es un carcinoma infiltrante. Entonces debemos ser cautos y lo que se recomienda en biopsias core, tanto en lesiones papilares como en lesiones fibroepiteliales, neoplasias fibroepiteliales, hacerlo una descripción de lo que vemos y no intentar llegar a un diagnóstico de repente definitivo. Acá es un ejemplo también evidente en este core, si la aguja viene acá es definitivamente un filodes maligno, y si viene acá es un filodes. De igual manera. Entonces, las recomendaciones, como dije, hay que ser prudente en la evaluación tanto de lesiones papilares y de neoplasias fibroepiteliales. Más aún, las lesiones papilares pueden ir en un rango, un abanico amplio, desde papiloma típico, carcinoma papilar in situ, carcinoma encapsulado, carcinoma sólido, y estas dos variantes con o sin invasión, y carcinoma papilar infiltrante. Entonces, va a depender mucho del
del tejido biopsiado, del tejido que nos remitan para poder hacer un diagnóstico. Lo mismo viene en las neoplasias epiteliales, que tenemos estas posibilidades diagnósticas, más aún que muchas veces son lesiones heterogéneas donde la celularidad no se reproduce siempre de manera difusa, homogénea, que permite un diagnóstico, como hemos visto en las microfotografías anteriores. Otras entidades que tenemos que tener cuidado para el diagnóstico son los carcinomas in situ, que no tienen aparentemente componente invasor en un core. De repente, más allá del tejido que nos remitieron con la aguja, hay un componente invasor. Y lo otro es en la evaluación de la inmunistoquímica de un carcinoma invasor. ¿En qué sentido? En el sentido de que existe heterogeneidad tumoral. Podemos ver si hay expresión nuclear de los receptores exogénicos, si hay expresión de membrana del ER2, pero esto puede no ser reproducible en toda la lesión, o una ausencia de ellas puede ser focal y esa ausencia la estamos evidenciando en el core y no es reproducible en toda la lesión. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y ser bastante prudentes. Quizás la recomendación es ser más bien descriptivos de este tipo de lesiones en las biopsias. Entramos a otro grupo de material biológico de mama que llega al patólogo, que son las biopsias mamarias guiadas por tomosíntesis. Estas son útiles para la obtención de muestras de lesiones mamarias que son detectadas por tomosíntesis bajo el sistema FIR con aguja Suros 9, tamaño 9. Son biopsias estereotáxicas en 3D con aspiración al vacío. Son muy útiles en microcalcificaciones y en distorsión de arquitectura o en ambas. Se ubica la lesión, se hace la elección del blanco, del taller, se hace la anestesia del paciente y se hace el control post-anestesia predisparo. Se hace el disparo, se obtienen las muestras y el control post-disparo. Posteriormente, la muestra obtenida se hace el control de la postpunción y la colocación de clip metálico para un posible seguimiento. Estas biopsias guiadas por tomosíntesis son bastante bien toleradas y es un procedimiento sencillo. Ojo que el dispositivo no es aplicable solo a lesiones por tomosíntesis, también en lesiones de ubicación profunda, que son difíciles de repente de detectar con otros métodos y con calcificaciones incluso muy tenues, leves. Entramos a otro grupo de exámenes en patología mamaria, que son las biopsias por congelación. Las biopsias por congelación se utilizan generalmente en lesiones palpables y el promedio de concordancia entre la biopsia de congelación y el diagnóstico definitivo por parafina supera el 90-95%. Desde hace por lo menos más de 30 años que este criterio se da y persiste hasta la actualidad. Sin embargo, también hay ciertas controversias en determinados estudios. Por ejemplo, no es recomendable realizar congelación en estudios de mama para ver bordes de sección de lesiones no palpables. Tampoco es recomendable para ver las resecciones quirúrgicas post-neoadyuvancia y ver, sobre todo, tratar de buscar lesiones no palpables o ver si existe tumor viable. Por tanto, hay que tener mucho cuidado si nos remite el cirujano este tipo de muestra. Generalmente esto no es recomendable, es mejor derivarlo a parafina, porque tenemos que hacer un mapeo adecuado. ¿Y por qué? Porque la distorsión de arquitectura nos va a dar una pérdida de la localización de la lesión. Y para esto, al no palparlo, al no evidenciarlo, necesitamos hacer un mapeo. No vamos a poder determinar el tamaño, si es que hubiese con precisión, ni tampoco vamos a poder determinar la distancia que hay del tumor a los bordes de sección. Quizás cuando va a haber va a haber radioterapia intraoperatoria, se justifique este método, pero con todas las controversias que acabamos de describir. Entramos a otro método que es la mastectomía, que puede ser total o radical modificada. En la
y las biopsias excisionales en cáncer de mama, tumorectomías, cuadrantictomías, centralectomías, etc. Al fin de presentación, vamos a pasar un video corto de 5 minutos para ver cómo es el manejo de una mastectomía. En lesiones palpables y no palpables tenemos que localizar los reparos topográficos que nos envía el cirujano, teñir los márgenes y hacer cortes seriados múltiples y describir la lesión. Debemos medir la distancia que hay en lesión palpable, se tiñen los márgenes, y debemos medir la distancia que existe del tumor al margen. Los colores pueden ser 6 colores de acuerdo al protocolo, o puede ser un solo color también de acuerdo al protocolo propio de cada institución. En lesiones no palpables de mama, ¿cuál es el objetivo principal? Hacer una lesión no palpable es medir la dimensión de la lesión del tumor desde el punto de vista microscópico. Y la otra, la distancia que hay a los bordes de sección. Para eso se tiñen, la tinción es según protocolos, como comenté, y el borde de sección, actualmente el consenso es considerar negativo para un carcinoma invasor si es que no hay contacto con el tumor, y para un carcinoma in situ que supere a los 2 milímetros de distancia. 2 milímetros o más. Es importante hacer el mapeo para las lesiones no palpables de mama. Esto es muy importante porque nos va a permitir evaluar adecuadamente lo que hemos dicho hace un momento, el tamaño y la distancia de los pasos. Cuando la muestra es pequeña, no hay problema, se incluye toda la muestra, se hace la tinción de los bordes, en este caso de un solo color, y no hay ningún problema. Cuando la muestra es un poco mayor, se hace la tinción de acuerdo al protocolo, como dije hace un momento, basado en los hilos de referencia, y si hay o no piel o pezón, ¿no? Tenemos acá los cortes y hacemos el mapeo, y cada uno de estos números va a representar el número del bloque de parafina que se está haciendo, y acá estamos viéndolo por niveles. En cuanto a la metástasis en cáncer de mama, la metástasis es ganglionar regional o puede ser sistémica múltiple, y en cuanto a la metástasis ganglionar axilar, el concepto actual es de que el número de ganglios es un factor pronóstico muy importante, el número de ganglios positivos. Y la presencia de axila positiva incrementa el riesgo de metástasis a distancia, más no el de recidiva local. Estos dos conceptos son importantes considerar. Se utiliza el ganglio centinela, que es el primer ganglio del drenaje, y para esto hay diversos métodos: el método frío, color azul vital, el método caliente con radioisótopos que se inoculan en medicina nuclear, o un método mixto que puede utilizar ambos, tanto el colorante como el radioisótopo. El procedimiento es suficiente hacer una buena impronta con coloración HE, congelación. Hay una serie de métodos adicionales que, si bien tienen éxito, no han reemplazado de manera completa la impronta citológica, y generalmente cuando el linfonodo sentinela es negativo, el resto de la axila será negativo en más de un 95%. Si el linfonodo es positivo, el resto de la axila puede ser positiva hasta en un tercio. Vale decir, de 3 pacientes, una paciente podría ser positiva. Coloca acá la sustancia, el patent blue, se hace la identificación del ganglio centinela con el detector de los rayos gamma, se hace la incisión en el lugar donde hay una mayor captación, se busca el ganglio centinela pintado en azul. Este es un método doble, el método frío y caliente, que estamos viendo tanto para el color como en el recuento de los radioisótopos, y se hace la medición ya en cuentas in vitro para poderlo procesar. Una vez que el patólogo recibe el ganglio centinela, ¿cómo debe trabajarlo? El ganglio centinela va a depender del tamaño, de la forma para poder orientar los cortes. Si es mayor de 5 milímetros, si es más bien así ovalado, los cortes deben ser en sentido transversal. Si fuese más bien más pequeño, menor de 5 milímetros, se puede hacer una bidisección, se puede hacer en sentido longitudinal. Vemos las improntas muy bien explicativas desde el punto de vista citomorfológico, fondo de linfocitos. Vemos las células tumorales,
y este se usa en parafina, la contraparte, donde se corrobora el diagnóstico acá, mayor aumento de una metástasis. Podemos incluso identificar permeación vascular linfática e inmunistoquímica en caso de dudas. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del cambio centinela? En el INEN hemos hecho este trabajo en que la disección inicialmente se hizo el diagnóstico de ganglio centinela positivo intraoperatorio, se hicieron 247 y salió un falso positivo. Y de los negativos fueron 14 negativos, de toda esta cantidad. Entonces, tenemos una sensibilidad y una especificidad bastante adecuadas de acuerdo a otros considerados internacionales. Entonces, todo esto es interesante, pero voy a terminar la presentación fundamentalmente con esta recomendación. El traslado debe ser precoz de las muestras de sala operatoria patológica. El tiempo de isquemia frío y el tiempo de isquemia caliente son importantes. En otros lugares usan sistemas neumáticos, nosotros no. Tenemos en el instituto, tenemos sala de operaciones en el segundo piso, patología en el primer piso y el traslado es muy rápido. La tinción de los márgenes quirúrgicos se debe hacer y para esto se recomienda una solución secante para que al hacer los cortes histológicos no ensuciemos el resto del tejido. El formol se inactiva con el tiempo, por tanto debemos usar un formol fresco, preparado frecuentemente, no tenerlo guardado por mucho tiempo. Y las recomendaciones para la fijación con formol es que el formol es lento, generalmente penetra el tejido 1 milímetro por hora, y las secciones de los tejidos deben ser de 2 milímetros o menos de grosor para que haya una buena fijación. El volumen del fijador debe ser de 15 veces a 20 veces el volumen del tejido y la temperatura ambiente debe ser la adecuada. Se recomienda no calentar el formol para la fijación. El tiempo de fijación al vacío con formol tamponado debe ser de 6 a 72 horas dependiendo del tamaño. Con muestras pequeñas, menos tiempo, y lo ideal es no pasar de 72 horas. Este es el formol baferado que tiene que ser llevado a pH 7, a pH neutro, y este es la... A ver si podemos pasar el video. Este video lo realizó la doctora Milagros Córdoba en su entrenamiento como residente de patología oncológica. Vemos acá una mama grande que ha recibido neoadyuvancia, se pesa. Luego del peso, se orienta la mama, es una mama derecha, de la grasa axilar, la piel, areola pezón y el tejido mamario restante. Se hace la medición. La medición de la mama en 3 dimensiones. La medición de la piel en 2 dimensiones. La dimensión del complejo areola-pezón en 2 dimensiones. La dimensión del pezón, lo mismo. Y la dimensión de la grasa axilar. Entonces el espécimen está ya pesado, está ya medido. El siguiente paso es la tinción de los márgenes. Se hace el corte de la grasa axilar, separa la grasa axilar para la
disección ganglionar y se tiñen los márgenes. También según protocolo se coloca un color en los cuadrantes superiores, un color en los cuadrantes inferiores y un color distinto en el borde profundo y en el borde posterior. Entonces tenemos 3 colores. 2 colores para los cuadrantes superiores, diferentes indudablemente, y un color para el borde profundo. Se utiliza el secante, la solución secante, que ya hemos visto la fórmula, que es con alcohol y ácido acético, y esta es la tinción del borde profundo. Está ya vaporizando la solución secante y queda muy bien el tejido porque podemos cortarlo y queda limpio, no ensuciamos el tejido del parímetro. Está muy limpio y solamente está coloreado los bordes que queremos evaluar. Se hace así el corte de manera mapeada toda la mama. Y se obtienen estos segmentos de tejido mamario de manera correlativa y ordenada todos los segmentos de tejido mamario. Evidenciamos la lesión, donde está la lesión. Generalmente tomamos 3 segmentos, el de la lesión mayor, el segmento adyacente lateral interno y el segmento adyacente lateral externo para poderlo mapear. Dejamos fijando en formol y al día siguiente tenemos ya cada segmento de tejido fijado y se le toma la microfotografía o la macrofotografía para poder numerar los cassettes que van a ir en cada corte. Número de cassettes que va a ir en cada corte para poder nosotros saber si acá está el tumor, saber si solamente hay tumor en la región del tumor y el tejido adyacente o de repente es un tumor multifocal o multicéntrico que presenta tumor en áreas distantes a la del tumor central, al tumor principal. Y se comienzan a hacer los cortes de acuerdo al mapeo. Que comienza a tomar cada tejido que corresponde a cada cuadrado que hemos mapeado y se va colocando en los cassettes debidamente numerados con la misma numeración de lo que hemos mapeado. Y así obtenemos todo este segmento, por ejemplo, y de igual manera hacemos con los otros dos segmentos, ¿no? El adyacente interno y el adyacente externo. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Guerra. La verdad, muy didáctico y, como siempre, muy claro en su explicación. Bueno, las preguntas las vamos a hacer, ya he visto que están llegando a través del chat interno que tenemos, así que las responderemos al final. Le agradeceré al doctor Guerra que nos acompañe hasta el final para poder responder algunas preguntas que ya estamos viendo que han sido enviadas. Bueno, como siguiente presentación, me tengo que presentar yo a mí mismo. Yo soy el doctor Franco Dueimi, soy anatomopatólogo y trabajo en Oncosalud, AUNA, y en la práctica privada fui formado en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, donde tuve el gusto de trabajar con el doctor Guerra y con otros grandes especialistas que me enseñaron gran parte de lo que ahora les voy a compartir.
me va a tocar hablar de patología, inmunohistoquímica, biología molecular, es un tema bastante largo. Vamos a hablar de un poco de evaluación de los receptores de estrógeno y el HER2. Vamos a hablar también algo de cáncer de mama triple negativo y estudios moleculares, básicamente basado en lo que estamos haciendo últimamente, que es Next Generation Sequencing. La historia del cáncer de mama cambia radicalmente en el año 2000, cuando el doctor Charles Perroux, como nuestro país que está tan golpeado por esta pandemia actualmente, y él hizo la primera discriminación de los subtipos moleculares de cáncer de mama, hablando pues que existían los tipos luminales, los tipos HER2 y el tipo basal, con diferentes curvas de sobrevida, ¿no? Y de pronóstico, ¿no? Sabemos que los luminales tienen mejor pronóstico que los HER2 o los basales. Y entre los luminales, el luminal A y el luminal B, el luminal A con excelente pronóstico y el luminal B no con tan buen pronóstico, pero con un pronóstico superior a los otros dos subtipos. Esto tiene un correlato con la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica la hacemos en el día a día para el diagnóstico de cáncer de mama, como parte de los elementos diagnósticos de cáncer de mama. Y básicamente utilizamos el receptor de estrógeno, progesterona, el CERV2 y el Ki-67. Estas aquí en rojo son algunas de las clonas recomendadas por los grandes grupos, y lo más importante es hacerla con equipos que sean de preferencia automatizados para evitar pues un problema de la producción manual, aunque la inmunohistoquímica manual no quiere decir que sea mala, pero cuando tienes una institución que tiene mucho volumen, como puede ser el Hospital de Neoplasia, como puede ser el laboratorio donde yo trabajo, los volúmenes sí realmente ameritan que tengas un equipo automatizado para asegurar la calidad de los resultados y sobre todo la homogeneidad. Acá hay el desarrollo de unas primeras plataformas que hacían la subtipificación de tipos moleculares, que es Prosigna, que fue utilizada por Charles Perroux en su trabajo original. Eso es lo que nosotros vemos en la inmunohistoquímica cuando tenemos un tumor que tiene mucha expresión de receptor de estrógenos y progesterona siempre por encima de 20%, un HER2 negativo y un Ki-67 bajo en menos de 14%, lo consideramos como un luminal A por inmunohistoquímica. El luminal B, cuando tiene receptor de estrógenos y progesterona, pero puede haber perdido algo del receptor de progesterona y puede tener un Ki-67 mayor o menor del 14%, pero siempre y cuando tenga una progesterona menos de 20%. Esto fue incorporado en los criterios de San Gallen por el doctor Pratt en un trabajo que realmente impactó considerablemente. Sabemos que el receptor de progesterona es un factor pronóstico muy importante. El HER2, como su nombre lo dice, es positivo para HER2 y negativo para el resto. Y el basal o triple negativo, que es el que no expresa ni receptor de estrógeno, progesterona ni HER2. Eso es lo que nosotros vemos, los patólogos, ya sea ahorita con muchas imágenes digitales. Hoy en la mañana he estado conectado, toda la mañana, 2 días que estoy conectado haciendo entrenamiento a otros patólogos con plataformas digitales, y la verdad ya es una realidad. Bueno, lo que vemos los patólogos es esto, ¿no? Los tumores de tipo luminal son tumores que tienen gran expresión de estrógeno y progesterona, y los triple negativos que están acá no expresan estos marcadores, ¿no? Esto es lo que anteriormente les mencioné, que es el surrogado de la clasificación molecular. Y acuérdense que lo que nosotros hacemos por inmunohistoquímica es tratar de aproximarnos a lo que diría la clasificación molecular, pero no hacemos una clasificación molecular habitualmente, a menos que hagamos estas plataformas moleculares como Prosigna o PAM50, que fue con la que se hizo el trabajo original. El doctor Guerra mencionó muy bien la importancia de la fase preanalítica, de la fijación. Cuando nosotros hablamos de biología molecular y todos los estudios como el que viene después, la parte preanalítica es muy importante. Está en este nivel, tiene que ver con la toma de muestra, con la calidad de la fijación, etcétera, etcétera. La parte analítica es básicamente el análisis que se hace en el laboratorio por parte del patólogo, ya viene la parte final, que vendría a ser la interpretación y de la aglutinación de toda esa información. Esto es más o menos lo que sucede, ¿no? El diagnóstico preliminar es clínico, acá intervienen
básicamente los clínicos, en los métodos de biopsia, que pueden ser, pues, como mencionó el doctor Guerra, puede ser tejido, citología, pueden ser biopsias líquidas también, que ahora se están utilizando, y vamos a hablar al final de eso, para que nosotros los patólogos produzcamos estos materiales, ya sean bloques de parafina, slides o unos tubitos con algún líquido. De ahí viene la parte morfológica o el estudio en sí, donde se hace o el estudio citológico, o el estudio histológico, como mencionó el doctor Guerra, o los estudios de inmunohistoquímica, que son básicamente hechos por el patólogo también en la parte del laboratorio. Y ahí viene ya la parte más compleja, que es los estudios de DNA o de RNA o de proteómica que se hacen en laboratorios de alta complejidad. Pero si falla la primera parte, que es la toma de muestra, y tenemos un diagnóstico preliminar que no está muy bien orientado, esta parte final también va a fallar. El doctor Guerra también mencionó la importancia de la fijación, y esto es lo que sucede cuando cuando un tejido se fija defectuosamente. Esto es lo que sucede con los receptores de estrógeno cuando se fija la muestra en forma inmediata, y esto es lo que sucede cuando se fija después de 12 horas. La pérdida de expresión de los receptores de estrógeno es bien marcada en especímenes que no han sido bien manejados. Lo mismo sucede con el HER2. Cuando el HER2 pasa más de 12 horas sin tener una verificación, sucede lo que vemos acá, puede perderse, e incluso este FISH no se deja ni siquiera interpretar. Y yo creo que más que la inmunohistoquímica, el que sufre es el FISH. Entonces, si tenemos casos dudosos, realmente vamos a tener muchos problemas para después interpretar el FISH, que supuestamente es el que nos va a resolver el problema del paciente. Para estos temas y para que todos los patólogos estemos de acuerdo, hay varias guías. Hay una guía reciente del año 2020, de inicios de este año, prepandemia, en la que hay una serie de recomendaciones para lo que es la interpretación del testeo de receptores de estrógeno y progesterona. Básicamente lo que hablan es que la positividad sigue siendo de 1 a 100%, los casos de 1 a 10% deberían ser reportados como débilmente positivos, indicando que el estudio cuenta con un control interno positivo y con un control externo positivo. O sea que el estudio sí es de buena calidad, pero que realmente hay una expresión baja. Si es que la muestra es inadecuada, si es que tiene muy poco cáncer, si es que hay artefactos, si no hay control interno, o hay algún factor preanalítico, el patólogo puede rechazarlo y solicitar una nueva muestra o repetirla en otro específico. Otra cosa que también es importante y lo han incluido nuevamente en esta guía es el manejo del tejido antes de que vaya al laboratorio. En la guía anterior, que es esta de acá, mencionaban incluso que si el tumor viene de una localidad lejana, una situación que estamos viviendo actualmente, porque la parte logística no está muy bien, muy bien recuperada del todo, entonces los tumores y las muestras no llegan al laboratorio de referencia. Incluso la muestra podría ser cortada o podría ser seccionada y puesta en formol al 10% afegado para asegurar un buen transporte y que llegue en buenas condiciones. También mencionan lo de la fijación, que debe ser entre 6 y 72 horas, no exceder ese tiempo ni antecederlo. Otra guía importante es la guía del Colegio Americano de Patólogos del 2018, es la guía de HER2, donde básicamente han resuelto algunas de las situaciones que habían quedado un poco claras, pues son términos más que nada para patólogos. Una de ellas era que, que cuando nosotros tenemos más de 10% de células positivas, fuertemente positivas en un espécimen, debemos considerarlo como positivo. En otras guías este valor era 30%, entonces había muchos casos que siendo HER2 positivos no calificaban. Ahora antes hablaban de membrana incompleta, ahora hablan de membrana circunferencial, para el término de 2 cruces. Una cruz está, como lo menciona aquí, con una tensión débil y el negativo, ¿no? El problema sigue siendo el equívoco, ¿no? El dudoso, ¿no? El dudoso tiene que ir a un FISH, ¿no? Y hay 5 escenarios básicamente que se van a suscitar. Básicamente los que son positivos y los que son negativos, desgraciadamente, tenemos los que todavía pueden considerar siendo todavía equívocos, ¿no? Y uno de ellos es esta situación, que es los valores que están entre 4
y 6 señales por célula, pero que no llegan a exceder el valor de 2. Eso se debe reportar como equívoco y de repente hay que repetir el test o en otro espécimen o en otro segmento del mismo espécimen y de repente que sea visto por otra persona también. Entonces todavía no hay una solución al 100%, pero sé que hay unos datos importantes que dicen cuándo debería repetirse el HER2 si es que nosotros tenemos de repente en una biopsia core alguna de estas características. Por ejemplo, si tenemos un HER2 y que en la biopsia core es de alto grado y nos sale negativo, podríamos repetirlo en el espécimen quirúrgico. Si la cantidad de tumor invasivo en la biopsia core es muy baja, podríamos repetirlo en el tumor invasivo. Si hay un carcinoma de un grado mayor en el espécimen quirúrgico, podríamos repetirlo. O si de repente ha seguido siendo equívoca o inconclusa en las pruebas incluso de SISH o de inmunohistoquímica. Si hay habido alguna duda de un manejo inadecuado de la muestra, también se debería considerar repetirlo. Bueno, ¿qué sigue después? Porque al final la inmunohistoquímica nos da los tipos moleculares, pero las plataformas moleculares, que es el siguiente paso, son las que van a darnos los scores de riesgo y van a predecir el beneficio de los pacientes a recibir un tratamiento quimioterápico o citotóxico o solamente utilizar un tratamiento antihormonal. Estos son los principales, Oncotype el más conocido, el que tiene mayor cantidad de casos en el mundo, Prosigna, Symphony y Endopredict, que todos los tumores, todos los ensayos se pueden hacer en tejido tumoral parafinado en la actualidad. Las dos grandes plataformas son Oncotype y MammaPrint, las que tienen dos estudios grandes prospectivos que han sido publicados en New England Journal of Medicine, los dos. Uno es el Taylor, que es de Oncotype, y otro es el MINDAC, que es de Symphony. Los dos tienen unos niveles de sobrevida en los grupos de bajo riesgo que están cerca del 100%, como pueden ver las curvas son súper horizontales y realmente los pacientes de bajo riesgo son de bajo riesgo y solamente con monoterapia deberían ser manejados. Lo mismo hace Endopredict y Prosigna. Endopredict también pueden ver que las curvas de los pacientes de bajo riesgo son casi horizontales y acá pueden ver pues que el riesgo en Prosigna también en los tumores de bajo riesgo es muy bajo. Entonces, realmente dar quimioterapia a los de bajo riesgo no les da ningún tipo de beneficio. Sin embargo, hay solamente dos plataformas moleculares que indican el sitio del subtipo molecular. Oncotype no tiene son 21 genes, tampoco lo tiene Endopredict. Solamente Symphony o MammaPrint y Prosigna, que fue la que utilizó Charles Perroux en su clasificación original, nos permiten y nos dan la información acerca del subtipo molecular, ¿no? En estos dos ejemplos que se ven acá, habla de subtipo molecular luminal A. Sin embargo, acá estamos evaluando básicamente el tejido tumoral, las células tumorales, pero también existe el microambiente. El microambiente tumoral está dado básicamente por el estroma y por el componente inflamatorio. ¿Qué cosa es lo que sucede con el tumor? Cuando el tumor empieza a invadir, genera una respuesta inmune similar a la de una herida abierta, donde se liberan citoquinas, factores de agregación de linfocitos y empiezan células, hay presentación de antígenos, y así como los gérmenes, las células tumorales se presentan y se le presentan a los natural killer, a los linfocitos T y a los histocitos y empieza una cadena de respuesta y las identifican como elementos extraños o no. Los primeros datos de la importancia del componente inflamatorio en carcinoma medular se dieron hace muchísimos años y se sabía que el carcinoma medular tenía una mejor respuesta al tratamiento que el carcinoma ductal. Acá podemos ver que los tumores que tienen componente inflamatorio asociado, tanto carcinoma medular, que se llamaba en esa época, o carcinoma ductal con inflamación, tenía mejor pronóstico que el que no tiene componente inflamatorio. Eso lo estudió Carsten Denker, amigo que lo pudimos tener en el instituto también algunas veces por ahí, que empezaba a trabajar este tema. Él lo presentó y fue la primera persona que empezó a estudiar este tema de los linfocitos tumorales, indicando porque habían tumores que tenían mucho componente linfocitario y otros tumores que no lo tenían.
Pero ¿cuál es la importancia? Que cuando esos tumores que tenían alto componente linfocitario eran sometidos a terapia neoadyuvante, básicamente en cáncer de mama triple negativo, cuando se estudió, vieron que los niveles de respuesta patológica completa, o sea que no había tumor viable después de que le dieran quimioterapia, en cáncer con linfocitos, rico en linfocitos, eran niveles de 40% alrededor. Mientras que en la población general o en el grupo general solamente había 12 o 13%. No solamente hay niveles de respuesta, sino hay respuesta, mayores niveles de respuesta en esquemas con platino. Pueden ver niveles de respuesta muy altos cuando estamos hablando de cáncer de mama triple negativo y tratamiento con platino. También es un identificador de grupos pronósticos. Pueden ver acá hay 3 grupos diferentes, de diferentes grupos multinacionales, donde todos los pacientes las pacientes que tenían alto componente linfocitario tenían mejor sobrevida global o sobrevida libre de enfermedad. También en cáncer de mama HER2 positivo también se vio que los que tenían mayor respuesta patológica eran los que tenían mayor cantidad de linfocitos. Tanto es así que existe una guía, así como mencionamos la guía de receptores de estrógeno de HER2, también existe una guía de TILs o de linfocitos intratumorales, ¿no? Son las recomendaciones, cómo se deberían contar, se deben contar las células que están en contacto con el tumor, acá algunos ejemplos de 1, 5, 10, 20, 30, 90%, es un documento que es bastante sencillo y bastante fácil de aplicar para los patólogos. Carsten Decker, que también es fue el que creó o el que reportó inicialmente los linfocitos intratumorales, también considera que existen firmas inmunogenómicas. Y las firmas inmunogenómicas serían 3 tumores que tienen mucho componente linfocitario y que van a responder mejor que los que no tienen tanto componente o que a pesar de tener un componente tienen una firma genómica que lo favorece. Él menciona acá este factor que no lo ha marcado bien, que es el CCL5. Nosotros estudiamos el CCL5 justo con Roberto Salgado, que es el que hizo la guía. Y lo interesante, salió en Nature, es que los pacientes no solamente que expresaban CCL5, que es un factor quimiotáctico, es un factor que atrae linfocitos, tenían mejor sobrevida, sino que en general los pacientes que tenían alto contenido de linfocitos intratumorales estromales tenían mejor sobrevida que incluso que los que expresaban CCL5. Entonces, no solamente es un factor importante en una población externa, sino también en estudios locales donde ha habido población peruana. Lo mismo sucedió en este estudio, donde tuvimos la suerte de participar, donde pueden ver que los pacientes con alto componente de linfocitos intratumorales tenían mejor pronóstico que los pacientes que no lo tenían, ¿no? Incluso se considera que la activación de la vía del RAS podría ser un mecanismo de evasión, porque en este estudio, mientras más alteraciones en la vía del RAS-MAP quinasa, había menos linfocitos intratumorales. Entonces se propone que los tratamientos deberían ser duales, incrementando la respuesta inflamatoria de repente con bloqueadores de PDL, con anti-PDL1, y utilizando también algunas drogas que puedan trabajar a través de bloquear la vía de atrás. Esto es más o menos lo que sucede en los tumores de mama. Los luminales A son tumores que tienen alta dependencia de estrógeno, los luminales B no tanto, los cerdos no y los basales menos. Más diferenciados, tienen mejor grado de diferenciación los luminales A, responden mejor a la terapia endocrina, tienen una historia natural no tan agresiva, pero no responden a la quimioterapia, como pudimos demostrar en las plataformas moleculares. Esto va cambiando, los tumores basales, que no tienen un grado de diferenciación bueno, son un poco diferenciados, tienen una respuesta a la quimioterapia bastante buena, sobre todo cuando tienen linfocitos intratumorales, y tienen una historia natural adversa. Entonces, si nosotros agregamos acá esta flecha, los linfocitos intratumorales deberían encajar en esto, mientras hay menos linfocitos en los luminales y más linfocitos en los basales. Y las mutaciones genéticas también van de la mano. Los luminales tienen menos mutaciones genéticas y los basales van a tener mayor complejidad de mutaciones genéticas. Esta es una imagen de Siemens que yo la fui modificando poco a poco, pero ahora la encontré algo bastante parecido en la clasificación de la WHO del 2019 en el libro, donde mencionan más o menos lo mismo.
Entonces tenemos cánceres que son probablemente de muy baja complejidad, como este caso de acá, que fue un luminal A con un recurrence score de 11, un tumor de baja complejidad. Hay tumores que son más genéticamente complejos, que tienen, por ejemplo, ya expresión de HER2, un Ki67 alto, este tenía un FISH positivo. Como pueden ver, son más complejos genéticamente y generan una respuesta inmune mayor que el tumor anterior. Esto ya es el extremo, esto es un cáncer de mama completamente que es triple negativo y con una gran cantidad de linfocitos intratumorales, esperaríamos que tuviera muy buena respuesta al tratamiento neoadyuvante. Sin embargo, los cánceres de mama triple negativos no todos son iguales, y eso lo sabemos. Hay varios reportes. Lehmann en su clasificación indica pues, que los cánceres inmunomodulados que están acá en negro o en esta subclasificación, que son los basales de tipo 1, tienen mejor sobrevida que los que son dependientes de andrógenos, por ejemplo, que son los verdes que están en esta parte de abajo. Entonces, para cada cáncer de mama triple negativo va a haber terapias diferentes, inmunoterapia, inhibidores del PARP, a los que están relacionados con BRCA, combinaciones de unos con otros, y para los que son dependientes de andrógenos, probablemente terapia antiandrogénica similar a la que se utiliza para cáncer de próstata. Y a la recta final, ¿qué cosa es lo que hacemos con la inmunoterapia? Lo que normalmente el complejo PD1 y PDL1 es un mecanismo mediante el cual las células se reconocen como células normales, tanto la célula tumoral como la célula linfocítica. Entonces se presentan, somos amigos, no nos hacemos daño. Pero ¿qué cosa es lo que buscamos cuando queremos bloquear el PDL1? Dar una droga que haga que este reconocimiento no se dé, cosa que el sistema inmune de los linfocitos T no va a reconocer a las células tumorales como células normales, y va a haber un ataque del sistema inmune a las células tumorales. Estas son las drogas que hay actualmente disponibles para inmunoterapia, pero estas son las únicas drogas que están utilizándose para cáncer de mama por el momento y que tienen alguna aprobación: atezolizumab y pembrolizumab. Desgraciadamente, cada una de las drogas utiliza una clona diferente. Acá hay dos de DACO, una de Ventana, otra de Ventana y otra de DACO. La de atezolizumab es la clona SP142 de Ventana, y la de pembrolizumab es la 22C3 de DACO. Esta cuenta solamente células tumorales, y esta utiliza un método combinado contando células tumorales y células inmunes. Estas son las expresiones, son completamente diferentes. Atezolizumab solamente marca células tumorales, solamente marca células inmunes. La 22C3 marca células tumorales y células inmunes con una expresión un poquito más baja. Pero bueno, ese es el trabajo que demostró que los pacientes que tenían PDL1 positivo tenían una curva de sobrevida mejor que los que utilizaban placebo. Pero si agregábamos los linfocitos intratumorales a los que tenían PDL1, el hazard ratio era bastante mayor que solamente los que tenían PDL1 positivo. Entonces, lo mismo sucedió en el estudio de pembrolizumab. También los que tenían un CPS, que es un valor combinado de expresión mayor de 20, y tenían linfocitos intratumorales altos, tenían mejor sobrevida que los que no lo tenían, como se ve acá en este estudio de la doctora Sharon Lloyd, ¿no? En azul vemos los que tenían linfocitos intratumorales elevados, y los que no tenían linfocitos intratumorales elevados en gris. Entonces hay un componente importante, más de 5% y menos de 5%. Finalmente, ya para entrar a la parte final, que es NGS, la FDA aprobó el tratamiento de inhibidores PARP para cáncer de mama con mutación en línea germinal. ¿Por qué? Porque se presentó un estudio donde se observaba claramente que había mayor beneficio en pacientes que recibían olaparib y que tenían algún tipo de mutación de BRCA en línea germinal. ¿Cómo hacemos el estudio? Podemos hacerlo de dos formas. Se puede hacer de forma somática, o sea, a partir del tejido tumoral, el tejido parafinado, así que creamos esos chips y se hace el secuenciamiento, o a través de línea germinal, ya sea a través de saliva o sangre del paciente. ¿Qué utilizamos? Utilizamos un equipo como estos, es un equipo de nuestro laboratorio, donde estábamos corriendo un BRCA, acá dice BRCA test, pero en cáncer de mama la aprobación está solamente en línea germinal.
En cambio, en cáncer de ovario, la aprobación incluye cáncer, incluye lineazón. Estos son los reportes. Se utilizan herramientas bioinformáticas para el análisis de las variantes, porque puede ser que haya una variante que el día de hoy sea considerada deleteria y de repente hace 6 meses atrás no lo era. Entonces hay que estar revisando esto con herramientas bioinformáticas. Pero también hacemos Next Generation Sequencing para tumores sólidos. Esto lo hacemos a partir de tejido parafinado. ¿Y qué cosa es lo que buscamos? Estos 52 genes. Cada vez que hacemos una corrida en el MiSeq, que es nuestro equipo, buscamos estos 52 genes. ¿Qué cosa encontramos en esos 52 genes para cáncer de mama? Mutaciones del ESR1 para inhibidores de la aromatasa, el mTOR, CDK4, que no necesita la prueba, pero nos puede dar información, el ERV2 para evaluar mutaciones de resistencia anti-HER2, por ejemplo, PI3 quinasa para estos nuevos fármacos que están midiendo, que son inhibidores de PI3 quinasa, para los NTRK, que son alteraciones características de cáncer de mama secretor, también lo podemos encontrar acá. Entonces, realmente la información que nos puede dar la NGS en tumores sólidos es bastante rica. ¿Y qué cosa es lo que viene? Lo que ya está saliendo en Nature el año 2017 fue portada de revista, esto de acá. Si bien el estudio inicial fue hecho en cáncer de pulmón, esto es lo que se viene, ¿no? Evaluar el tejido tumoral, hacerle un exoma completo, buscar cuáles son las mutaciones y a partir de eso desarrollar un pool de primers para seguir al paciente. ¿Qué cosa es lo que se pretende hacer? Al paciente en ese momento lo operan, caen los marcadores y la recurrencia clínica se encuentra en ese momento, pero sin embargo nosotros podemos ver que la biopsia líquida, o sea, el DNA circulante del paciente, fue positiva en el día 242 y en el día 466 recién se hizo clínicamente evidente. Si bien empezó en pulmón, ya hay información acerca de estudios de mama, y este es uno de ellos. Cuando se encontró DNA circulante de cáncer de mama, se puede ver que los pacientes que son negativos tienen una sobrevida libre de enfermedad bastante mayor que los que tienen DNA circulante positivo. Y eso se hace utilizando el secuenciamiento del tejido tumoral inicial, que al final va a ser hecho por el patólogo, los biólogos y la gente del laboratorio, y el análisis de la biopsia líquida, ¿no? Entonces lo ideal, lo que vamos a buscar es evaluar al paciente de una forma continua, de repente haciéndole biopsias líquidas cada 3 meses o cada 2 meses, evaluar si después de la cirugía cayó, vamos a tener un periodo libre, en algún momento va a empezar a subir, de repente va a haber un relapso clínico, se le cambia la línea, vuelve a bajar, y en esta situación vamos a estar constantemente, pero vamos a poder predecir por la biopsia líquida el relapso de la enfermedad antes de el relapso clínico. Y esto es lo que está haciéndose, incluso ya hay un estudio publicado recientemente, ahora en agosto, del DNA circulante como marcador predictivo para pacientes que están recibiendo tratamiento con pembrolizumab. Entonces, probablemente la cosa que viene ahorita va a ser una mezcla de lo que sucede con la patología tradicional, más el uso de secuenciamiento de última generación y la biopsia líquida para poder evaluar la respuesta e incluso predecir la recurrencia antes de que sea clínicamente evidente. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. Y creo que pasamos a nuestro siguiente tema esta noche, que es la doctora Daniela Dueñas. Vamos a dejar de compartir. Listo, doctora Dueñas. Buenas noches, ¿cómo están? Déjenme presentar a la doctora Dueñas. La doctora Daniela Dueñas Anco es médico patólogo y formada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde tuve la suerte de ser uno de sus tutores junto con el doctor Guerra, y la doctora tuvo la suerte de aplicar a un postdoctorado en el MD Anderson, estuvo un año por allá, y actualmente labora con nosotros en el Laboratorio de Patología de Oncosalud A1 y también labora en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Daniela nos va a presentar unos casos que están bien interesantes y después de ellos vamos a tener algunas preguntas. Adelante, Daniela.
Gracias, doctor. Gracias por la presentación. Gracias a la Sociedad por la Invitación y a Roche por el espacio. No sé si pueden ver mi pantalla, ¿no? Aún no. Sí. Ahora sí estamos. Adelante, Daniela. El tema que me ha tocado hablar es, bueno, voy a presentar unos casos clínicos de la institución y un correlato acerca de las imágenes y anatomía patológica. Para tener una visión general de lo que vamos a ir viendo, y lo que es importante a nosotros como patólogos es hacer un adecuado manejo de las muestras que nosotros vayamos a recibir de los pacientes y los hallazgos radiológicos o estudio que hagan tanto previo como post terapia cuando los pacientes reciben la adjuvancia es muy importante en la práctica diaria, ¿no? Todo esto en beneficio del paciente, ¿no? Una estrecha colaboración entre radiólogos y patólogos nos va a ayudar a que podamos verificar que el paciente pueda tener un adecuado tratamiento. Además, como sabemos, ya el doctor Guerra ha mencionado muy bien acerca de las biopsias, pero un punto importante que tenemos que conocer es que durante una biopsia a menudo se coloca un clip o un marcador metálico en el sitio de la biopsia. Y esto, sí, perdón. Un poquito más fuerte, por favor, que se escucha algo lejos. Ok, perdón. Gracias. Okay. Como les mencionaba, algo que es muy importante es colocar un clip o un marcador metálico en el sitio de la biopsia. Y esto nos va a servir sobre todo para que si el paciente va a ser sometido más adelante, de acuerdo al resultado de la biopsia, va a recibir una adjuvancia o después, posteriormente, una mastectomía o parenectomía, nosotros podamos identificar y evaluar el sitio de donde fue tomada la biopsia y hacer un hallazgo adecuado, una correlación con los, bueno, en el caso de una biopsia, posteriormente después en una pieza quirúrgica, ¿no? Este es un ejemplo, si podemos ver el hallazgo inicial que fue, si podemos ver en el círculo, una lesión, pero posteriormente se coloca, en este caso, le colocan un clip y hacen posteriormente el control y se observa de que además de la lesión que inicialmente fue biopsiada, se encuentra otra lesión, ¿no? Acá podemos ver el clip de la zona que fue biopsiada, pero hay otra lesión que no ha sido evaluada y bueno, después mencionan que el resultado de esta lesión fue infiltrante. Entonces, el control después de la biopsia, el control que puede hacer por ecografía o la mamografía, es importante, ¿no? Para saber la ubicación del clip y si hay otra lesión adicional en la que requiera ser también estudiada, sobre todo en pacientes que puedan tener a veces múltiples lesiones o calcificaciones. También es importante que estén adecuadamente con un adecuado control tanto posterior a la colocación del clip y poder ver después con los resultados si estos hallazgos son los adecuados, tanto con los hallazgos radiológicos como lo que estamos viendo nosotros en los hallazgos microscópicos, ¿no? Otra forma de cómo podemos nosotros también evaluar es una vez que se obtienen los cores de la biopsia y estos los podemos evaluar mediante imágenes, hacer un correlato adecuado, nos podría orientar como patólogos
a saber cuál es la ubicación de estas microcalcificaciones, ¿no? Sabemos también de que sobre todo las microcalcificaciones están relacionadas, por ejemplo, al carcinoma ductal in situ, ¿no? Entonces, un correcto manejo sobre la muestra y ver dónde está la ubicación de estas microcalcificaciones nos va a ayudar para poder hacer un diagnóstico correcto. También, bueno, justo este último mes recibí muchas muestras sobre ganglios linfáticos y bueno, traje un pequeño número de casos que lo vi en la práctica diaria, de casos que venían por radiología como sospechosos de metástasis. Dentro de los 9 casos que pude ver, 6 fueron, no, perdón, 5 fueron positivos y 4 negativos. Definitivamente no voy a explicar las imágenes radiológicas porque se trató, ¿verdad? Pero sí tener en cuenta el adecuado, la biopsia, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en este primer caso, seguramente los especialistas, los radiólogos podrán saber si este caso ameritaba o no, pero lo que sí yo como patólogo puedo decir que esta no es una biopsia representativa de lo que sería un ganglio, ¿no? Porque ya que solamente tenemos un core que muestra tejido linfoide. Entonces, tenemos que tener esta retroalimentación, ¿no? Para saber si realmente de repente amerita una segunda biopsia o ver el posterior seguimiento en este caso, ¿no? A diferencia del segundo caso, donde pues sí tenemos una buena muestra, tenemos un tejido linfoide y acá en la zona más o menos que vendría a ser lo que es la parte de la cortical. Ahora, otro punto a tener en cuenta y las recomendaciones que por lo menos tenemos en la contraparte que vendría a ser lo que es para el diagnóstico, por ejemplo, primario de una lesión como una lesión hematolinfoide, es que sean al menos 6 a 8 cores. Si bien no está estandarizado el número, pero siempre mencionan que múltiples cores para la evaluación de un ganglio es importante. El tercer caso, bueno, también fue en este caso negativo. Tenemos, y bueno, da la casualidad que los casos que fueron negativos tuvieron un poco más de componente adiposo o fibroso más que el linfoide, ¿no? En el cuarto caso, sí fue un caso positivo, donde podemos ver acá la metástasis. Y el caso 5 fue también negativo, pero sí podemos ver, no es representativo, ¿no? de lo que vendría a ser un ganglio, sino es más tejido fibroadiposo. Entonces creo que la retroalimentación también es importante para poder, como les digo, evaluar cuál sería el siguiente paso, ¿no? En estos pacientes. En el caso 6 y 7 son casos que son claramente positivos. Podemos ver acá la metástasis del carcinoma que se correlaciona con primario de mama, ¿no? Y el 8 y el 9 también, que son casos positivos. Voy a presentar 3 casos de pacientes que recibieron una adjuvancia. La primera paciente es una paciente de 49 años que tiene como antecedentes familiares una hermana con cáncer de mama, un tío paterno con cáncer de estómago y la mamá y su prima hermana con cáncer de cuello uterino. En la mama izquierda se vio una lesión ductal retrogranular de 4.3 centímetros aproximadamente. Fue un HER2 con receptores hormonales negativos. Al momento de hacer la biopsia y antes de la terapia se colocó 3 clips. Se empezó el tratamiento con quimioterapia y bloqueo doble de anti-HER2.
y después ya de haber recibido los cursos completos en la tumerectomía que le realizaron a este paciente, se le hicieron los 3 clips que se habían colocado anteriormente y esta paciente tuvo una respuesta completa, ¿no? No, como podemos ver, solamente se ven los cambios clínicos en el tejido mamario y no se observaron células tumorales viables. Podemos ver un poco de hemorragia intersticial que probablemente haya correspondido a la zona de... La siguiente paciente es una paciente de 57 años con antecedentes personales de hipertensión arterial. En mama izquierda, a nivel de radio 2, de 6 centímetros de pezón, se le encontró una lesión de 1.7 centímetros. Que al momento de la biopsia fue colocado el clip, como podemos ver acá en la mamografía, en la zona del clip. En la biopsia se trataba de un caso asociado a carcinoma rectal in situ, con receptor de estrógenos positivo en más del 90%, progesterona negativo y ER2 positivo. Además de un índice proliferativo alto de 50%. La paciente recibió neoadjuvancia y al momento de la tumerectomía se encontró el clip que fue colocado en el momento de la biopsia, ¿no? Esta paciente también presentó respuesta completa. Como podemos ver, solamente se observa un tejido mamario con cambios actínicos, muy fibroso, cierto infiltrado inflamatorio periglobular, pero muy discreto, y los cambios actínicos que observamos en los pacientes que han recibido neoadjuvancia. No se observaron células tumorales y la respuesta también fue completa. Entonces, este es un gráfico que me gustó al momento de revisarlo, porque podemos observar cómo un tejido mamario que aparentemente nos puede parecer de que macroscópicamente puede ser visible de que hay alguna lesión, o para algunos que simplemente no la hay, pero al momento de evaluar, y si es que encontramos nosotros el clip y microscópicamente vamos a evaluar esa zona, podemos determinar realmente, ¿no?, si hay o no hay células tumorales, y en base a ello evaluar la respuesta al tratamiento. Pero justamente este gráfico nos revela eso, ¿no? La importancia de que podamos colocar el clip antes de que la paciente pueda recibir el tratamiento, y así nosotros posteriormente podemos evaluar de manera más correcta y no se pueda perder información valiosa para el paciente, ¿no? El siguiente caso trata de una paciente de 61 años, cuyos antecedentes familiares, tío tenía cáncer de páncreas y la abuela cáncer gástrico. Mama izquierda tenía una lesión retroareolar de 3 centímetros, con receptores hormonales positivos, ER2 negativo y un alto índice proliferativo. Recibió también una adjuvancia y al momento de realizarle, bueno, inicialmente le hicieron una mamografía, después le realizan una ecografía, que es recomendada por los radiólogos, le realizan la ecografía y la biopsia, además de la colocación del clip. Acá, bueno, de acuerdo al protocolo de la clínica, le colocan el clip metálico, y después que la paciente recibió tratamiento, vemos en este caso que no tuvo tuvo una respuesta sí, pero fue parcial, ¿no? Tuvo un RCD2, y como podemos ver en las imágenes, realmente presenta lesiones invasivas y también carcinoma rectal in situ, ¿no? También tenemos zonas de respuesta, sí, pero hay zonas evidentes de carcinoma. Entonces, como podemos ver,
En este caso, por ejemplo, ya cuando se trata, esa paciente tuvo una mastectomía, el doctor Guerra explicó muy didácticamente con el video el manejo de la pieza operatoria en este caso de pacientes. Bueno, puede ser por tomografía, también podemos, mejor dicho, puede ser por una fotografía o también podemos hacer imágenes al respecto para ver la zona más representativa a estudiar, ¿no? Igual como ha sido, como se ha mostrado en el video, escoger la zona de mayor, que nos parezca de mayor área tumoral y así poder evaluar el CIVI para ver el grado de respuesta a la inoculación. Bueno, no quería perder la oportunidad, quienes me conocen saben que me dedico un poquito más también a la parte de lo que son linfomas, y en el MD Anderson tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Miranda en cuanto a el linfoma anaplásico asociado al implante de manos, y como les digo, no quería perder la oportunidad de hablar acerca de este tema, ya que curiosamente, bueno, el año pasado estuvo el doctor acá en el Congreso Latinoamericano de Patología que fue en Lima, y no tenemos casos reportados en Perú. Entonces, esto realmente es de cierta forma llamativo, porque todos los países sí tienen un reporteo de casos, pero nosotros no lo tenemos. Quizás haya muchos en el momento que sí tengan experiencia en eso y simplemente no lo hemos reportado, que eso puede ser una posibilidad. Particularmente yo no he visto en Perú un caso. Pero justamente conversábamos con el doctor y con algunos fellows allá que probablemente una de las causas pueda ser que no se está diagnosticando bien y este subdiagnóstico o diagnósticos erróneos que estamos teniendo es tanto, no solamente por la parte de patología o por la parte clínica que no se puede reconocer, sino también por la parte de imágenes, ¿no? Hay estudios ya desde el 2014 donde Andreida define qué estudio sería el más cercano o tiene mayor sensibilidad o especificidad, porque eso quieren el PET-CT, pero las ecografías también tienen una muy buena sensibilidad que alcanzan al 80%, una especificidad del 70%. La mamografía sí es muy, muy pobre su relación, su sensibilidad llega al 30% nada más. Pero sí, reconocer estas lesiones con imágenes y después hacer el adecuado estudio es muy importante para poderlo reconocer, porque sabemos que el linfoma anaplásico asociado al implante de mama es una lesión que, si bien muchos la definen como que es limitada cuando es su presentación clínica oficial, pero también puede presentarse de forma tumoral, y esa forma tumoral puede inclusive necesitar que el paciente reciba quimioterapia para poder realmente curarse, ¿no? O en algunos casos solamente con decisión, que cuando en el MD Anderson hicieron 4 estadios, el estadiaje, porque son de 4 estadios, y el 1 y el 2 se relacionan con que solamente la cirugía irían bien los pacientes, pero 3 y el 4 ya necesitarían quimioterapia, ¿no? La presentación clínica inicial es de fusión y muchas veces llamada seroma, ¿no? Muchas veces a veces este seroma no es estudiado de la forma adecuada. Se podría estudiar por citometría de flujo, se podría estudiar también por citología, pero un adecuado manejo de esa fusión, ¿no? Este es un ejemplo de una capsulectomía, y podemos ver acá en la parte inferior las células tumorales que están casi en la superficie. Esta es una presentación clínica en masa, y este es un caso del doctor Piña Oviedo de Arkansas, que le mencionaba al doctor de que inicialmente, cuando fue el estudio, por ejemplo, quisieron mandar a congelar, definitivamente dijeron que no había,
que se necesitaban las imágenes para poder hacer, para ubicar la lesión exactamente y saber si había o no si era o no maligno, ¿no? O solamente era de repente algún tipo de inflamación, pero sí se encontraron que esta paciente tenía un linfoma. Entonces se trabaja, la resección es en bloque, ¿no? Incluida el implante. No voy a colocar una imagen, pero sí, normalmente primero se saca el líquido y después queda la cápsula completa para poder evaluarlo y hacer un mapeo de toda, toda la cápsula que se forma alrededor, una cápsula fibrosa que se forma alrededor y se trabaja con un tubo, ¿no? De esta forma, sí, es muy bien colocado esta imagen. Entonces, se trabaja con mucho cuidado, también tratando de estudiar lo que es la difusión y así se pinta también, que es muy importante para nosotros lo que es patología, nos margen ver la orientación adecuada de la muestra. Y bueno, y eso es lo que recomienda el doctor Miranda y todo su grupo que ha empezado a estudiar mucho acerca del fenómeno clásico asociado al implante de mano. Eso es todo en cuanto a lo que tenía que venir decirles, que tanto radiólogos y patólogos tenemos que trabajar en estrecha colaboración para ver un mejor resultado en un diagnóstico para el paciente. Gracias. Gracias, doctora Dueñas. Vamos a ver, ahora tenemos las preguntas. Mientras van llegando las preguntas, quería anunciarles que el siguiente módulo va a estar habilitado a partir del día jueves. Así que por favor, paciencia. Y a ver si tenemos algunas preguntas. Voy a abrir el módulo, a ver unos minutos. A ver, el doctor José Antonio Galarreta, presidente de la Sociedad Peruana de Mastología, pregunta para el doctor Guerra si en los tumores mixtos y en los tumores, bueno, la noche de las lesiones papilares, los tumores mixtos y los tumores filoides, ¿recomienda biopsia cobre o escisión completa de la lesión? A ver, doctor Guerra, no sé si me escuchó la pregunta. Creo que el doctor Guerra no está conectado. Bueno, en realidad, lo que mencionó el doctor Guerra en su charla es que hay que ser cautos, hay que ser cuidadosos y expresar y hacer una descripción de lo que ve, ¿no? Que sabemos que las biopsias core pueden ser heterogéneas y pueden darnos en algunos momentos una información que de repente no sea del todo comprobada en la resección final, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor y la mejor oportunidad es que hay una buena comunicación entre el patólogo y la persona que toma la muestra, ese radiólogo o cirujano, ¿no? O sea, si hay sospecha de una lesión papilar, es importante que al patólogo le digan que se pueda tratar de una lesión papilar. Y lo mismo si es que es un tumor filoide, poner el tamaño, obviamente, pues si es una lesión de 10 o 15 centímetros, si no le ponen el tamaño del patólogo, de repente la posibilidad de error es mayor. Entonces, yo creo que se basaría lo mejor en una buena comunicación, y si es que no hay una buena correlación entre lo que el patólogo encuentra y lo que
lo que el radiólogo o el médico requiere, pues esperar la resección quirúrgica para el diagnóstico definitivo, ¿no? A ver, vamos a ver qué otra pregunta hay. La doctora Marisabel Torres Falén. Para mejorar el aporte radiológico es importante la retroalimentación. Es un comentario más que una pregunta. Sí, totalmente de acuerdo, Marisabel, es importante que haya una retroalimentación de parte de todos, ¿no? O sea, patología debería informar los resultados y al final también radiología debería tener acceso a la información que nosotros los patólogos recibimos cuando hacen la resección quirúrgica, ¿no? Acá hay otra pregunta de María Isabel. Buenas noches, soy la doctora Torres, radióloga del INEM. Para aportar, existen características ecográficas que nos hacen pensar en biopsia de ganglio, pérdida de la forma reniforme, grosor de la corteza y alteración de la vasculatura interna, y también apoya un criterio clínico. No puedo opinar sobre los casos, pero solo viendo las imágenes no hubiese indicado biopsia en los casos que la doctora presentó como negativos. Sí, bueno, habría que hacer una discusión de repente de radiólogos y con toda la información clínica completa, ¿no? Es una presentación que hizo la doctora más desde el punto de vista anatomopatológico y yo creo que más está indicada, orientada a reforzar la presencia de los ganglios linfáticos marcados con clips y sobre todo también el marcaje de clips en los especímenes quirúrgicos, ya que en realidad no sé cómo hubieran logrado hacer un buen estudio si es que no hubieran tenido los clips. ¿Qué opina doctora Dueñas? Si no hubiera habido clips, ¿cómo hubiera sido la interpretación de esa respuesta patológica completa? Hubiera sido muy difícil, ¿no? Para nosotros se complica bastante en realidad cuando no encontramos lesión y tenemos, muchas veces mandamos todo el tejido y seguimos estudiando, y es complicado, ¿no? Porque no podemos estar seguros. En una mastectomía inclusive es mucho más complicado. Bueno, en una tumorectomía creo que ha habido muchas veces en las que hemos tenido que colocar hasta todo el tejido para estar seguros que realmente es respuesta completa, porque si no, no podríamos asegurar eso. Inclusive, cuando estuve revisando el tema, llegan a hacer a los bloques de parafina, llegan a hacerle estudio radiológico para ver si de repente en uno de esos cortes se encuentra o no alguna lesión sospechosa. Y yo creo que sucede por esto, ¿no? Por eventos así que no se colocó el clip y es complicado asegurar que realmente no hay lesión, ¿no? Y bueno, y cuando es una mastectomía, pues sí, nos hemos visto en problemas de no hacer. Pero yo también recuerdo en alguna oportunidad en el instituto, tuvimos que ir con nuestra mamá, así toda cortada, a radiología, a que nos orienten si había lesión o no para poder estudiar y realmente asegurar. Definitivamente creo que la importancia de colocar el clip creo que debería ser un protocolo, ¿no? O sea, siempre que se hace la biopsia, y más como mencionábamos, ¿no? Más que todo en esta época de COVID, donde sabemos que la mayoría de pacientes también van a empezar la neoadjuvancia, ¿no? Entonces, para hacerles después un seguimiento adecuado, es importante. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ese es el mensaje que transmiten los casos. Yo alguno de estos casos también, creo que alguno de ellos lo he visto o lo he podido ver. Y sí, pues realmente la participación del patólogo durante la cirugía, no solamente para el estudio de los márgenes, sino ni para el centinela, sino que también para confirmar la presencia del clip que a veces resulta difícil, ¿no? Y sí, en algunos momentos también hemos enviado el espécimen directamente a radiología para que haya este feedback que menciona María Isabel, que es súper importante. Bueno. Franco, ¿me permites complementar la pregunta? Se me congeló la imagen, ya me volví a reincorporar. Excelente, doctor, sí, adelante. De acuerdo con tu comentario,
Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando el cirujano por imagen no tiene la evidencia de que puede ser una neoplasia fibroepitelial o no tiene la evidencia que sea una neoplasia papilar y realiza la biopsia? Al realizar la biopsia, nosotros debemos de hacer un informe descriptivo de los hallazgos sin llegar a un diagnóstico definitivo y más bien de repente hacer la sugerencia de que se haga un correlato y una posibilidad de hacer la decisión de la lesión. Porque si encontramos nosotros áreas de un filodes, por ejemplo, decir que en la biopsia no estoy viendo criterios de malignidad, pero puede ser una áreas con una celularidad estromal incrementada, con atipia leve, que eso lo puedo observar en un borderline. Sin embargo, al ser una neoplasia fibroepitelial de características heterogéneas, podemos tener un criterio de malignidad más allá, adyacentes a la biopsia. Entonces, sugerir siempre la posibilidad del seguimiento clínico, radiológico y la decisión. De igual manera para una lesión papilar, porque una lesión papilar tenemos que hacer el mapeo en la cápsula y ver si existe o no componente invasor. Me refiero sobre todo a las lesiones sólidas, a las lesiones quísticas. De repente a un papiloma definido no, pero sí otro tipo de lesión. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Gracias, doctor Guerra. Qué bueno que se pudo volver a conectar. Tenemos una pregunta más de Jaime Puicón. En un ganglio metastásico supraclavicular, luego de una BAF, ¿se alteraría su estructura para efectuar, luego de su resección quirúrgica, el estudio para CR2? Agradezco su respuesta, doctor Jaime Puicón. Doctor Guerra, ¿nos ayuda con su opinión? Claro que sí. Yo creo que no, definitivamente, porque si hay una metástasis importante en un ganglio, ya sea axilar o supraclavicular, y estamos haciendo el diagnóstico de metástasis, vemos la estructura histológica del ganglio, yo creo que no se va a alterar, a no ser que haya sido una metástasis muy pequeña, una micrometástasis, y que en la biopsia solamente salió esto y ya no quedó remanente en el estudio histológico. Pero en censo estricto creo que no se altera. Sí, acá tenemos, gracias doctor Guerra, tenemos una pregunta de la doctora Patricia Villa. Dice, buenas noches, en el INEN se marca la axila en las pacientes que van a quimioterapia neoadyuvante. También hace una segunda pregunta relacionada, que si se hace biopsia axilar a todas las pacientes positivas que tienen ganglios sospechosos. Yo ya no estoy en el INEN, entonces no podría dar una opinión clara al respecto. No sé si alguien de los que se encuentra conectados acá o alguien a través del chat nos da alguna opinión al respecto. No podríamos hablar acerca de lo que se está haciendo en el INEN, ya que ahorita todavía está en una situación, pero por lo menos en la práctica privada donde yo me desenvuelvo, Patricia, sí, digamos que un 90% de los casos que tienen que van a ir a quimioterapia neoadyuvante, van con un clipaje o con un marcaje en la axila. Biopsia axilar en todas las pacientes positivas que tienen ganglios sospechosos, bueno, en las que son ganglios sospechosos o es uno o dos ganglios, sí se hace. La biopsia axilar en los pacientes que tienen conglomerados o masas grandes, pues ya no se hace porque es una cuestión evidente y que van a pasar de frente pues, a quimioterapia, ¿no? Eso es la visión que tengo yo desde la práctica privada, pero si hay alguien conectado en radiología que pueda dar la opinión, aunque sea a través del chat, para poder responderle a Patricia, sería excelente. No sé si tenemos más preguntas, creo que no. Queda pendiente para la próxima sesión la respuesta para la doctora Patricia Villa. Bueno, ya es un poco tarde, todos tenemos que trabajar mañana, hacer trabajo remoto o trabajo presencial, pero bueno, agradecerles en nombre de la Sociedad Peruana de Mastología, agradecerle a los ponentes que nos han dado unas muy buenas presentaciones y nos han dado una muy buena visión de lo que
de lo que saben hacer, que es hacer patología bien. Y agradecer a todos ustedes también por acompañarnos. Gracias a Roche por darnos el soporte técnico de la plataforma que estamos utilizando. Como les mencioné, para todos los asistentes, a partir del día jueves estará habilitada la evaluación del módulo y nos estamos reuniendo nuevamente el día sábado. Así que buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Listo, gracias. Chau, chau. La grabación